los temas nacionales y provinciales, la situación que se genera con la pandemia, la sanción ayer del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para regir precisamente la actuación de los funcionarios de la nación y de las provincias en la adopción de medidas por el coronavirus. Una de las cuestiones que hablamos recién con el diputado nacional Alume, y que ahora vamos a hacerlo con Alejandro Cacase de Juntos por el Cambio, además de otros temas. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Mario. Muy bien, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Y primero que nada me gustaría solidarizarme con vos por la censura que estás sufriendo de parte del gobierno provincial y esperemos que eso cese de inmediato y puedas realizar tu trabajo adecuadamente. Buscar la información, que es lo que quiero. Así es, así es. Este, Hay que cumplir bueno, en la provincia con la transparencia en el acceso a la información y los datos por parte del gobierno y el acceso, en definitiva, al periodismo que deben brindar los funcionarios públicos, todos. Eso es algo que se impone hoy en una democracia y no puede ser de ninguna manera retaseado a nadie. bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Alejandro, ayer el Senado finalmente dio media sanción al proyecto de ley que había remitido el Poder Ejecutivo sobre parámetros epidemiológicos para gestionar la pandemia. Se han establecido una serie de modificaciones que se informa fueron adoptadas para obtener precisamente el apoyo de más senadores que los que inicialmente estaban dispuestos a acompañar la medida. Quiero saber si con estas modificaciones desaparecen o se atenúan las observaciones que habían formulado ustedes desde Juntos por el Cambio a esa iniciativa. Claro, nosotros hicimos un análisis de este proyecto de ley que envió el gobierno. No estamos de acuerdo con la óptica que tiene, fundamentalmente porque sigue siendo una ley de delegación, es decir, una ley que faculta al Poder Ejecutivo a tomar medidas. Si uno ve en la redacción todo el tiempo pretende una objetividad de decir en cierta situación se van a tomar ciertas medidas, pero siempre eso es seguido de la cláusula de que el Poder Ejecutivo podrá decidir el aumento de esas medidas por el plazo de 21 días o que también podrá decidir la morigeración de esas medidas por determinado plazo. Lo mismo hace cuando dice que tiene que tomarlo en consulta con los gobernadores, pero en definitiva la decisión termina recayendo en el Poder Ejecutivo Nacional. Sí es, digamos, importante la aclaración que se hace o la modificación respecto del tema del plazo, porque evidentemente era absolutamente impropio que una ley tuviera una delegación por tiempo indeterminado o que estuviera sujeto a lo que el decreto del Poder Ejecutivo de declaración de la emergencia sanitaria dispusiera, cuando claramente el artículo 76 de la Constitución dice que las delegaciones de facultades deben ser hechas por un plazo determinado que lo tiene que en definitiva establecer el propio Congreso y sobre las bases de esa delegación ejercer las potestades del Ejecutivo. De ninguna manera puede quedar sujeto esa decisión al Poder Ejecutivo. Me parece que además lo que ha ocurrido ayer con el anuncio de las nuevas restricciones debe hacernos realizar un profundo análisis sobre este tema de las restricciones, porque básicamente lo está tomando la Argentina como la única respuesta al problema del coronavirus. Yo ayer escuchaba al presidente en su anuncio y escuchaba a un presidente que insiste sobre los mismos puntos que decía en marzo del año pasado. Ha pasado prácticamente un año, más de un año, del comienzo y de la declaración de la pandemia, donde hemos aprendido todo lo que ha ocurrido en el mundo, lo que ocurrió originariamente en China con el virus, en Europa, en Estados Unidos, en el resto de los países de América Latina, y el único que parece no haber aprendido de esto es el presidente, que insiste sobre los mismos puntos. Si la pandemia se resolviera por las restricciones, Argentina tendría que ser el país con menos casos en el mundo, si es el que más restricciones ha puesto y por más tiempo. Y sin embargo, vemos que Argentina ayer ha sido récord a nivel mundial por las muertes por millón de habitantes. Somos el tercer país con más casos en el mundo
Entonces, evidentemente no es las restricciones lo que resuelve. No quiere decir que no tenga que haber ninguna ni que no haya que merituarlo, pero veo que hay una insistencia siempre en esa política y se ignoran otras cosas que son absolutamente evidentes, como es el hecho de que Argentina sigue teniendo a nivel comparado una absolutamente baja cantidad de testeos. No estamos, Mario, ni entre los 100 países del mundo que más testean. Estamos fuera de los 100 países del mundo que más testean. Como sabés, hay una importancia que tiene la tasa de positividad, que ya la Organización Mundial de la Salud recomienda en el 5% de los test, porque por encima de eso se entiende que no se está controlando bien la pandemia, que en realidad los casos reales están muy por encima, o la difusión del virus está muy por encima de lo que está previsto y está no controlada, y Argentina tiene el 30% de positividad en los test, es lo más alto en el mundo, y ni que hablar del fracaso que ha habido en el plan de vacunación, donde hay decenas de países que están por adelante nuestro en haber asegurado las vacunas para su población, y Argentina no cumplió con lo que el presidente prometió, el presidente no ha cumplido, y de esa manera hemos demorado enormemente la inmunización de nuestra población, donde apenas el 4% de la población está completamente inmunizado, y si se hubiera cumplido lo prometido, tendríamos, por el contrario, hubiéramos evitado la cantidad de muertes que hoy tenemos. Entonces, y digamos, no, ¿cómo evalúas, digamos, las explicaciones que ha dado el gobierno respecto a este punto, que han sido cuestiones ajenas, digamos, a sus decisiones, sino que ha sido la situación internacional de la producción de las claro, vacunas, etcétera, lo que ha generado el sí, yo problema? veo que el oficialismo insiste en eso, insiste en relativizar a partir de decir, bueno, esto no es un problema solo de Argentina, sino que es un problema de todo el mundo. Es cierto que la pandemia es global, obviamente, es cierto que a nivel global hay un faltante de vacunas o demoras en la producción, pero eso no esconde el hecho que dentro de la situación global Argentina tiene la peor parte y es quien menos se ha ocupado, porque acá Chile al lado nuestro ha asegurado una inmunización completa para el 40% de la población. Uruguay también al lado nuestro ha asegurado una inmunización para casi el 30% de su población y nosotros el 4%. Ajá. Estados Unidos ha asegurado también para el 40% de su población. Entonces resulta que esos países que tienen la vacunación hecha, como el caso de Estados Unidos, tienen 10 veces menos muertes por millón de habitantes que nosotros. Nosotros hoy estamos teniendo más casos que en Estados Unidos, que tiene 300 millones de habitantes, pero además estamos teniendo 10 veces la cantidad de muertes que están teniendo por millón en Estados Unidos. Entonces, no es cierto que en ningún lado se vacuna. Hay decenas de países que tienen asegurada la inmunización para su población en proporciones mayores a las que la tiene la Argentina. Entonces, decir que bueno, que esto pasa en todo el mundo, que en todos lados hay faltantes de vacunas, si bien apunta una realidad que es global, esconde que dentro de esa realidad Argentina se está llevando la peor parte, está realizando la peor tarea, y que básicamente la peor tarea pasa no por no establecer restricciones, porque como digo, si uno mira los índices sobre la severidad de las restricciones, no hay país en el mundo básicamente que tenga restricciones tan severas y por tanto tiempo como los tiene la Argentina, y eso no ha resuelto nada. Pero por el otro lado, si ve lo que es testeos y vacunación, en las dos cosas estamos absolutamente retrasados. Entonces, lo que me preocupa del discurso del gobierno es que obviamente para encubrir su ineficacia, su negligencia en el tema de los testeos y de las vacunas, elige poner el foco en las restricciones en lugar de poner el foco en lo que realmente debiera hacerlo, que es admitir su irresponsabilidad en el tema testeo y vacuna y buscar resolver eso, que es lo que los países del mundo que han salido adelante con el control de la pandemia han hecho. Más testeos y más vacunación. ¿Y cómo ves la situación provincial en materia del manejo de la pandemia?
Bueno, creo que hemos atravesado etapas en San Luis muy distintas, ¿no? Al comienzo de la pandemia tuvimos aquellos controles muy severos, con restricciones muy fuertes y hasta episodios de violencia institucional, las muertes que tuvimos dentro de la provincia en comisarías. Por ejemplo, llegamos a mostrar la peor cara del control estatal sobre el coronavirus, muy similar a lo que pasó después en Formosa. Creo que con el tiempo la provincia se fue dando cuenta de que ese no era el camino que se debía tomar, las restricciones se eh, fueron disminuyendo y se buscó eh, eh, aumentar más los testeos, se empezó a hacer el testeo más abierto con los centros de testeo donde uno puede ir voluntariamente y hacer el test. Me parece que eso mejoró, si bien no llega a ser un testeo masivo ni nos ponen los niveles internacionales recomendados, pero me parece que ha habido un esfuerzo de la provincia en ir testeando más. Ocurre, por supuesto, que en las vacunas cada distrito termina siendo dependiente de la provisión que tenga del gobierno nacional. Y en esto hay que aclararlo, se ha hablado mucho, ayer veía algunos pedidos por el tema de las compras por parte de las provincias. Las provincias están absolutamente habilitadas para hacer la compra de vacunas, legalmente. Nosotros cuando sancionamos la ley de vacunas a nivel nacional establecimos además que cuando las provincias importaran vacunas estaban exentas del pago de los derechos de importación. Es decir, que si una provincia quiere destinar recursos a comprar vacunas, puede hacerlo. Lo que ocurre, por supuesto, es que es más difícil para los estados subnacionales comprar por un tema de volumen, por un tema de negociación con los laboratorios. No es lo mismo por ahí un caso como el estado de San Pablo, que lo ha logrado hacer con 46 millones de personas, a un caso como San Luis con 500.000 de habitantes. Hay un tema de magnitud y volumen muy distinto. Entonces, dentro de la provisión que ha habido hoy del gobierno nacional, bueno, San Luis es de las provincias que ha hecho un esfuerzo por vacunar lo más rápido posible con lo que le ha llegado, pero por supuesto eso, al igual que ocurre en todo el país, es absolutamente insuficiente como para tener inmunizada a toda nuestra población. Me preocupa, por otro lado, también cuando el gobierno sale e informa y dice que más de la mitad de los inscriptos ya han recibido al menos una dosis, que en realidad eso también, por un lado, digamos, se lo busca presentar como un éxito en la campaña de vacunación, pero también muestra la otra cara de que hay una enorme porción de nuestra provincia, más de la mitad de la población, que ni siquiera está inscripta para recibir la vacuna. Y esto creo que nos debe interpelar a todos, en la política, a los comunicadores, a todos, de que estamos frente a una pandemia que es letal, como vemos está ocurriendo con las muertes que se van incrementando en nuestro país y también en nuestra provincia, y sin embargo hay una porción importante de la población que todavía no entiende que es necesario inscribirse en la vacuna y poder recibir la inmunización. En esto tenemos una responsabilidad enorme todos de poder transmitir la necesidad de que se inscriban y de que reciban la vacuna, porque esa es la única protección absolutamente efectiva que van a tener contra el coronavirus. Te llevo ahora, aunque fuera brevemente, al tema por el cual te pedí que habláramos, que es la postergación de las elecciones. ¿Cómo crees que va a ser la campaña y en qué medida, digamos, se podrán hacer la campaña electoral y convencer a la gente de la necesidad por ejemplo, de las elecciones? Sí, capaz hayas visto que justo en este tema yo no acompañé el proyecto de ley que se sancionó con enorme mayoría en el Congreso. No lo hice porque la verdad es que no me convenció el gobierno sobre los argumentos que dio. Realmente nosotros no podemos saber de que vayamos a estar en una mejor situación sanitaria en septiembre de lo que podamos estar en agosto, más allá de lo que dicen sobre el tema del paso del invierno. La propia ministra de Salud de la Nación dijo, bueno, no sabemos si se va a poder votar en una fecha o en otra. El gobierno constantemente pone en dudas la realización de la elección, al menos la de las PASO. De hecho,
en el propio debate parlamentario los legisladores oficialistas decían que, bueno, habían puesto una cláusula de que esto no se iba a poder modificar por presión de Juntos por el Cambio, pero que esa cláusula no podía desconocer la realidad y que por allí más tarde habría que volver a tomar una nueva decisión o suspender las elecciones. Yo la verdad es que desconfío mucho en esto del gobierno porque creo que van sobre la marcha tratando de poner presión, sin dudas lo hacen los gobernadores, pidiendo las suspensiones con algunas actitudes absolutamente contradictorias, ¿no? Se toma esto ahora y ayer, por ejemplo, vimos que Misiones convoca para el 6 de julio elecciones, entonces dicen, bueno, se busca correr del invierno o acumular las fechas y después en pleno invierno los gobernadores desdoblan las elecciones, es absolutamente ridículo y me hacen ver que en general lo que están haciendo es una especulación electoral. El gobierno sabe que está mal, tiene un bajo nivel de aprobación, que tiene tanto sobre la gestión de la pandemia como sobre la economía y entonces busca comprar tiempo. Ojalá, por supuesto, que lleguemos con muchas más personas vacunadas a las elecciones, porque en definitiva lo que importa en esto es la salud, pero es innegable que hay una especulación del gobierno en esto. 113 países han votado durante la pandemia, muchos han hecho sus elecciones presidenciales, lo vimos hace poco con Perú, lo vimos con Ecuador, bueno, ni que hablar Estados Unidos, que desde 1840 vota el martes después del primer lunes de noviembre y ahora en pandemia votó el martes después del primer lunes de noviembre y 160 millones de habitantes eligieron a su presidente sin problema. Pero bueno, acá hay otro tipo de especulación. Se ha dado media sanción en diputados, va al Senado, se va a confirmar esto obviamente, habrá un calendario electoral nuevo, un nuevo decreto que tiene que dictar el presidente. Este nuevo decreto va a establecer una celebración de alianzas después del 10 de julio, una presentación de candidatos en un plazo más reducido, ahora que es de 45 días a finales de julio, y lo que resta, por supuesto, es la definición de la provincia. Quiero creer que, ajenos a las especulaciones, la provincia tendría que disponer elecciones en la misma fecha, porque de lo contrario sería ridículo hacer ir a votar a nuestros ciudadanos 3, 4 veces y lo que queremos es que haya el menor movimiento posible. Entonces me parece que se impone en esta situación la necesidad de la simultaneidad de elecciones y espero que así lo resuelva el gobierno provincial y que lo resuelva pronto, porque es necesario tener certeza sobre las reglas electorales a esta altura. Muchas gracias por atenderme, Alejandro. A vos, Muchísimas Mario, gracias. hasta luego. Que estés muy bien. Buen día. Alejandro Cacase, diputado nacional de Juntos por el Cambio, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Nada